amigos, estamos de regreso en No se diga más. Continuamos conversando con John García, titular de la Secretaría de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. John, para ir a acciones puntuales, puntos concretos de posibles soluciones a la situación de Haití, ¿cuáles serían próximos pasos? ¿Una intervención? No sé, alguna fundación que intervenga, alguna intervención americana? ¿Qué tú sugerirías? Bueno, yo pienso que Haití es la nación que tiene más fundaciones y ha manejado durante muchos años miles de millones de dólares de la comunidad internacional y eso no ha logrado, no ha surtido ningún efecto. Por lo tanto, no serían las fundaciones. Las intervenciones, yo no soy partidario de eso, porque hemos tenido inclusive, y ustedes hablaban ahorita cuál sería el mecanismo. Por ejemplo, nosotros sufrimos una intervención y lo sufrió Haití también, donde Estados Unidos intervino y bueno, ocupó las aduanas, se cobró su dinero y luego se va y crea instituciones. Pero yo pienso que lo más viable desde mi punto de vista, desde mi análisis que he hecho durante mucho tiempo, es el fideicomiso. O sea, yo no veo otra solución. Haití lo que necesita ahora mismo es comida, salud, infraestructura, o sea, que aperturar carreteras, caminos vecinales que Pero yo no. entiendo, John, discúlpame, pero yo entiendo que todo esto sin estabilidad política, sin estabilidad económica, sería prácticamente imposible. Se va a tener que llevar, se le van a terminar llevando el dinero las 17 bandas delincuenciales, ¿no? Pero por eso te digo que lo que tiene que haber es una acción combinada de un concurso de naciones, ¿verdad? Naciones Unidas, intervenir allí, todo el mundo poner los recursos. Ahora, ¿quién lo maneja, cómo se manejan y qué se hace? Porque al final, si no es así, entonces, como ustedes bien dicen, las 17 bandas son las que van a administrar el dinero y la corrupción, el narcotráfico y los políticos corruptos. Entonces, por lo tanto, yo vuelvo y reitero mi posición. El fideicomiso internacional para mí es la solución más viable. Que sea la que decida, planifique qué se va a hacer en Haití, qué se va a construir, en qué se va a invertir todo. Y puede estabilizar ese gobierno, porque cuando te hablo del fideicomiso, no es solamente que vaya a invertir el dinero, sino también que vaya con un cuerpo de seguridad que pueda hacer un trabajo diferente al que hizo la MINUSTAH, que al final no resolvió nada y se invirtió muchísimo dinero, pero que esta vez sea algo real, de peso, para que el problema se pueda resolver de una vez por todas. Y si en 20 o 30 años Haití tiene la capacidad, ya hemos formado la partidocracia, ya la sociedad ha madurado para que pueda regentearse por sí sola, bueno, pues entonces ya no tendría sentido que el fideicomiso siga. Pero mientras tanto, Haití no tiene la más mínima capacidad para autoadministrarse, para autodirigirse. Esa es la realidad. Ahora, John, una intervención de otra nación no sería la solución tampoco. John, es una realidad lo que comentaba el presidente ayer en su discurso, que históricamente la República Dominicana es quien ha tenido que cargar con las principales consecuencias o efectos de la situación en Haití, desde todo punto de vista, y es muy conocido de qué manera. O sea, tenemos una frontera, evidentemente una frontera absolutamente porosa en la que pasan miles de haitianos probablemente al día, pero Sí. se está mostrando una situación inédita en este momento con los Estados Unidos. Hemos visto en los últimos días imágenes de verdad terribles en las que, Espantosas. sí, en las que las autoridades fronterizas de los Estados Unidos están tratando de evitar la entrada también de miles de haitianos. Pero ¿por qué hago este planteamiento? Y hacia dónde quiero ir. Lo normal es que los haitianos que están pasando problemas y situaciones complicadas en su país vengan hacia República Dominicana y todos sabemos por dónde pasaron. Ahora, Así es. para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, esas personas tuvieron que pasar por muchos puntos, o desde el punto, o de manera terrestre o de manera marítima. ¿Cómo es posible que, supongamos que se haya pasado por tierra, ha debido pasar por Centroamérica? O sea, de allí, por México. ejemplo, la importancia de la reunión de ayer con Costa Rica y con Panamá, porque probablemente fueron territorios que ocuparon, pero yo por lo menos no he visto ninguna alerta de estos países, por lo menos que la hayan hecho pública, en cuanto a este posible tránsito o tráfico de haitianos por sus territorios. En todo caso, esto que está pasando ahora mismo podría ayudar a que ahora sí haya soluciones más concretas. Bueno, pudiese ser. Fue muy penoso, como ustedes bien decían. Yo pienso que ese éxodo de haitianos no es que se ha ido en estos días de aquí, sino que eran gente que estaban diseminados
en muchísimos países de Sudamérica y Centroamérica, y como ha sido a nivel global prácticamente que la problemática, por ejemplo, los haitianos, hay muchos que se han ido de República Dominicana hacia Haití porque la construcción está parada. El trabajo informal ha mermado mucho, que es el trabajo que los haitianos hacen, y lo hacen aquí y lo hacen en esos países. Entonces, por lo tanto, como Estados Unidos tiene programas de protección y ha estado dando recursos, que ustedes saben que invirtió alrededor de 6 billones de dólares. Hay quienes, incluyendo al presidente Fernández, manejan la cifra de 6 trillones, pero eso es en el sistema métrico decimal anglosajón, que no es igual que el de nosotros. El de nosotros todavía, el PIB del planeta no tiene medio trillón de dólares, para que ustedes tengan una idea. O sea, la economía de Estados Unidos es de 19 billones, la de China es de 12 billones, no trillones. Entonces, como Estados Unidos ha invertido por cada ciudadano alrededor de $21,000 en esta pandemia, entonces los haitianos han visto una solución allí. Ahora, cada país tiene la soberanía de dirigir su política migratoria. Lo que se cuestiona aquí es el método como lo han hecho, es la violación a los derechos humanos que ha cometido Estados Unidos, que es el principal detractor siempre de nosotros, cuando nosotros, utilizando las vías legales, nosotros hacemos deportaciones. Entonces, eso ha sido prácticamente, inclusive lo leí en la prensa, cómo Haití ha reaccionado de manera consternada, que no se lo esperaba, este trato que ha tenido. Pero yo entiendo que Estados Unidos ha actuado porque le tiene temor, como ha tenido muchísimos episodios de Centroamérica, que ha pasado por México, de muchos inmigrantes. Pues Estados Unidos quiere ponerle un stop de inmediato para no tener ese efecto dominó de otros inmigrantes que puedan utilizar la frontera para pasar a su territorio. John, se nos acaba el tiempo, pero para quedarnos con una impresión general, una impresión final de lo que ha sido el discurso, ¿qué nos dirías? Bueno, yo pienso que con luces y sombras, con más luces que sombras, efectivamente, no podemos ser mezquinos. El presidente dio muchas cifras en términos económicos, en cuanto al crecimiento económico. Ahí yo estoy en desacuerdo con él, porque el crecimiento que él habla de un 10% ha sido por un efecto rebote de la economía, porque la economía, que era de 89 mil millones de dólares, el PIB ha bajado a unos 79 mil. Mientras tú no vuelvas y retornes a los 89 mil, tú no puedes hablar de que hay un crecimiento. No, ha habido una resiliencia de la economía. Muchos negocios que estaban cerrados han aperturado su puerta y efectivamente que estamos volviendo a la normalidad. Pero no podemos hablar de un crecimiento real, porque debemos medirlo con relación al 2019, que era el año donde no había pandemia, y por lo tanto yo creo que esas cifras no son reales, y eso evidentemente que lo veremos a partir del próximo año. John, muchas gracias por habernos acompañado aquí en No Se Diga Más. Gracias a ustedes, muy buenas noches y siempre estaremos a sus órdenes. Buenas noches, estuvimos conversando con John García, titular de la Secretaría de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. Pa' que no se diga más. Tenemos llamada telefónica, buenas noches. Sí, buenas. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, querido, le habla Valentín Tavares a todos ahí en el equipo completo de No Se Diga Más. Buenas noches, Valentín. Muy contento por las declaraciones de John, muy experimentado en el área, ¿sabes? Me quedé impactado con todo lo que dijo. Y Alex, estoy de acuerdo con él, ¿sabes? Porque Haití no podemos seguirle dando recursos y dándole recursos porque ellos tienen necesidad. Hay que prepararle un plan programático, como decía el señor John García, y debemos ayudarlo a que ellos salgan hacia adelante. Alex, entre una cosa y otra, ¿verdad? Y que no se diga más. El presidente estuvo magistral, ¿sabe? Y creo que nos devolvió de nuevo el orgullo de ser dominicano. Y como no somos chismosos y no se diga más, Alex, yo quiero que tú mismo me respondas. Vamos a comprar un edificio consular, ¿verdad que sí? Tú no eres chismoso, ni yo tampoco, ni el equipo. Pero, ¿cuánto pagaban nuestros amigos del PLD de renta? Eso no se ha dicho. Tú no has sabido nada. Me gustaría saber, y a mí al público también, cuánto pagaban de renta, que sale mejor comprar el edificio
para darle servicio a los dominicanos en el extranjero. Investígame eso, chicos, por favor. Estoy ansioso por saber cuánto pagábamos de renta. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Eso hay que preguntárselo al cónsul allá en Nueva York, a Eligio Jaques, ¿verdad? Vamos a ver si lo nos da ese conseguimos. dato, Qué si nos da ese tarea. dato. Qué tarea de investigar ese detalle. Pero me comprometo, amigo mío, a conseguir ese dato. Bueno, si nos lo dan a nosotros. Yo me comprometo a buscarlo. Vamos a ver si Eligio nos da esa información. Así es, amigos, estamos con ustedes a través del 809-682-9850 y si estás en el exterior puedes contactarnos a través del 1833-380-0062. Mira, el próximo lunes haciendo un cambio De tema. radical de tema. El lunes se supone que concluye el juicio de fondo del caso Odebrecht. ¿Después de cuántos años? Ay, yo creo que van como 7. No vale. No, mentira. Exagerada. No. Son como 3, 4 años. ¿no? Sí, casi 4 años, entiendo. Casi 4 Casi años. 4 Bueno, un años. caso que, que tiene todas las... Han sido... eso ha sido una cosa loca, ¿no? Hablando coloquialmente. Primero porque empezó con todo un show que terminó convirtiéndose en un show mediático promovido por el ex Procurador General de la República, hoy presunto implicado en el caso, ¿cómo se llama el caso La de Yagalay? operación Medusa. La operación Medusa. Sí, Yagalay Rodríguez. recordar que todo esto fue desde el momento del apresamiento de los supuestos implicados. Que en ese momento eran 14. Exactamente. 14 presuntos implicados que todo el mundo vio. Además, qué terrible. El Ministerio Público, aquí hay que decir todo presuntamente. Claro. Presuntamente el Ministerio Público contrató equipos de cámaras que acompañaran a las comisiones policiales que fueron a detener a todas estas personas. Y entonces nosotros nos enteramos así, ¿no? Por televisión, viendo cómo los sacaban de sus casas, exponiéndolos, como ahora pareciera ser la tradición en todos los casos, ¿no? Claro. Pero el inconveniente de este caso en particular es que ha tenido muchísimas dudas, han rodeado este caso, porque con el pasar del tiempo, a medida que fue transcurriendo el proceso, fueron pasando muchas cosas que de alguna manera evidenciaron, por ejemplo, que parecía un expediente armado, un expediente prácticamente construido como se construyen los juguetes de Lego para involucrar a personajes importantes de la oposición de ese momento, en ese momento el PRM. Sí, un periodo preelectoral, eran unos años preparativos para las elecciones, aprovecharon ese contexto. Correcto, y entonces allí esa primera acción evidentemente generó algo terrible, que fue que entre las personas que involucraron al presidente y al secretario general de ese momento del partido de la oposición, que estaba mostrando mayores posibilidades de sacar al PLD a futuro, a mediano plazo, ¿no? Pero bueno, ¿con quién mejor que con el doctor Carlos Salcedo para hacer muy brevemente un resumen de lo que podríamos esperar el día lunes con esta finalización del juicio de fondo? Doctor Salcedo, muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, un abrazo a Alexander y a todo el equipo. Esto parecía Bueno, que nunca iba a llegar. ¿Es cierto? ¿Termina la etapa de fondo el lunes? ¿Qué podemos esperar? Bueno, sí, efectivamente ya con la declaración de cada uno de los 6 imputados, inicia el proceso de conteo de las deliberaciones y posteriormente para la sentencia de primer grado. Aquí no va a haber sorpresa, no debe haber sorpresa. Desde el punto de vista de lo que ocurre en un proceso judicial de esta naturaleza, cuando el Ministerio Público no tiene elementos de prueba que soporten la acusación, como es el caso en relación con Andrés Bautista García, no hay una sola prueba acreditada en el proceso, incorporada al proceso debidamente, que dé cuenta de ningún nivel de responsabilidad de Andrés Bautista García. Todo lo contrario, incluso ha sucedido algo incluso para mí sorprendente. En el día de ayer el Ministerio Público, en su réplica a las defensas nuestras, al discurso de cierre nuestro, de manera incluso desleal, ustedes saben que cuando se presenta una acusación, cada uno de los elementos de hecho que se narran en la acusación, que son imputaciones, no pueden ser modificadas durante el proceso.
¿Y qué hizo el Ministerio Público? Le imputó cosas adicionales a Andrés Bautista García, olvidándose de lo que era el enriquecimiento ilícito, lavado de activos y todo eso, porque ya se dio cuenta que no tenía absolutamente nada que buscar con eso. ¿Y qué hizo? Que Andrés Bautista García supuestamente omitió la declaración jurada del año 2010. Eso no es parte de la acusación, ni tampoco se administró prueba en relación con eso, todo lo contrario. Y al mismo tiempo falsearon todas las informaciones, ya lo demostramos, quedaron al descubierto y por eso la desesperación de que las declaraciones juradas de Andrés Bautista García, y particularmente la del 2006, que ellos decían que Andrés había omitido una serie de inmuebles para ocultar el dinero que estaba lavando a través de las empresas y a nivel personal, ocultaron, supuestamente Andrés ocultó esos inmuebles, y sin embargo están en la declaración jurada del año 2006. Barbaridades como esas. Y luego el hecho de que no hay ningún delator, ninguna prueba, ni escrita ni verbal, que se indique a Andrés Bautista García ligado al soborno. Todo lo contrario, se demostró que lo que decían Ernesto Xaviera Bayardi y Marcos Vasconcelos Cruz, que no vinieron al país, incluso fueron sacadas del proceso las delaciones premiadas que tanto se anunciaban, en las referencias que hay en el acuerdo de lenidad, las únicas referencias que son de esas dos personas no vinculan a Andrés Bautista García con los mismos proyectos que le acusa el Ministerio Público. Por lo tanto, había una contradicción inenarrable y evidentemente al no quedar ninguna prueba, Alexander, es decir, no estamos hablando de que hay una media prueba, un poco de prueba, no. No hay una sola prueba que vincule a Andrés Bautista García ni con soborno, ni con enriquecimiento ilícito, ni con lavado de activos, ni con mucho menos asociación de malhechores, todo lo contrario. Por lo tanto, lo que esperamos es lo que la justicia tiene que hacer, juzgar, y al juzgar se trata de simplemente dar argumentos, motivaciones que descansan en la relatoría de hechos que hizo el Ministerio Público, en las acusaciones e imputaciones que tienen que estar soportadas en pruebas. Si no existe prueba alguna, entonces lo único que opera es el descargo puro y simple y la liberación total de todos los cargos de Andrés Bautista García como de seguro o comunidad. Han pasado 4 años y 4 meses de este proceso y ha sido tedioso, ha sido desgastante para Andrés Bautista García y para todos nosotros, pero de manera particular para él, porque efectivamente fue una decisión política única y exclusivamente de callar el PRM, de disminuirlo políticamente, disminuir a sus dirigentes y lograr propósitos non santos con un partido dirigido en ese entonces por Andrés Bautista García, que había denunciado actos de corrupción importantes del anterior gobierno. Pero ya eso llega a su punto final y con la suerte de Dios, pero sobre todo con la realidad de lo que ocurrió en el proceso judicial y de manera objetiva y responsable lo digo, no hay alternativa alguna que no sea el descargo de Andrés Bautista García. ¿Esto ocurriría el mismo lunes o el tribunal se tiene que retirar a deliberar y pasaría un tiempo para tener una decisión definitiva? No, pasaría un tiempo. El tribunal tiene ordinariamente 10 días, pero en este caso es un caso complejo. Tiene 20 días para deliberar y tomar la decisión. Pueden tomarla en los 10 días, pueden tomarla en los 20, pero lo sabremos el lunes de seguro. Pero con toda suerte, ya a mediados del mes de octubre o entrada la tercera semana tendremos decisión definitiva en relación con el caso. Doctor, ¿cuántos años ha durado este proceso ya? Tiene 4 años y 4 meses. El 29 de mayo fue el arresto de Andrés Bautista García. Si lo tomamos como punto de partida ese hecho, evidentemente que estamos hablando de 4 años y 4 meses. Muy bien. Bueno, doctor Salcedo, todos esperamos que eso sea así y que finalmente este caso termine, porque la verdad es que lo que han mostrado durante todo este tiempo pareciera que, además que no tuvo ningún sentido, porque pareciera que el objetivo principal que tenían, al menos en el caso de Andrés Bautista, Chu Vázquez en ese momento, no lo lograron igual. Miren quién está allí en la presidencia. Exactamente. Así es. Y los que lo acusaron, a Andrés y a Chu inicialmente también, sobre todo el que lo acusó directamente, que era un instrumento
utilizado políticamente está en Najayo, precisamente por corrupción. Entonces ya las respuestas están ahí. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable como Un siempre. abrazo. Recuerdo, siempre a su orden. Igualmente, ha sido el doctor Carlos Salcedo, quien dirige la barra de defensa en este momento de Andrés Bautista García en el caso Odebrecht, que pareciera que ya va a terminar muy pronto. Que no se diga más. Bueno, ahí nos quedará esperar qué pasará el lunes y después cuál será la decisión del tribunal respecto a este caso Odebrecht. Muy esperado esta decisión del tribunal. ¿Tú sabes que me causa muchísimo ruido? El tema de que estemos en el mismo tiempo, en un mismo momento, en el que tú estés viendo las acciones, que según la descripción que hace el doctor Salcedo, las acciones de un mismo Ministerio Público en un caso como el caso Odebrecht, y ese mismo Ministerio Público que está llevando adelante los distintos casos de corrupción y ahora de narcotráfico, como lo es el caso Falcón. Me preocupa un poco. Bueno, yo no sé si es de preocuparse, pero por lo menos es curioso, porque lo que me vendría a mí automáticamente como respuesta es que, bueno, el Ministerio Público que estuvo y que se mantiene al frente del caso Odebrecht respondía a una dirección y ahora responde a otra. Pero sí causa evidentemente curiosidad de que hay una persona que es el vocero, uno de los principales voceros del actual Ministerio Público, Sí. pero sigue siendo vocero en el caso Odebrecht, como lo es el magistrado Wilson Camacho. Claro, yo también podría decir, sin defender a nadie, ¿verdad? Si ya eso se hizo de la forma en que se hizo, él Había tiene que llevar hasta el último momento, porque me imagino que él no podrá salir a decir ahora, no, es que No fue así, no sé qué cuánto. es lo que yo asumo. Sí, perseguir el resultado esperado por el Ministerio Público desde el principio, porque si no, evidentemente el pueblo dominicano dirá que fue solamente un circo. Mira, yo quiero imaginarme que de aquí a unos años habrá aquí en República Dominicana muchos productos, testimonio de esta etapa que estamos viviendo, testimonios históricos que sean convertidos en películas, en series, en documentales, en libros, donde se puedan ver muchas de las cosas que probablemente en el día a día, como uno se queda básicamente como en la noticia, en lo que está más expuesto al público, pero donde uno se pueda enterar de intríngulis y detalles que normalmente, esos casos de chisme, pues. No, pero que dijeron que no somos chismosos, nuestro amigo Valentín Sí que llamó. Sí somos todos. Pero de verdad que yo espero que, y además que sea en muy poco tiempo, de aquí a un año, 2 años, pero no los típicos trabajos estos de investigación periodística de los medios tradicionales. No es eso. Es tú poder disfrutar un libro escrito por alguno de los protagonistas o por personas que hayan estado muy cerca de todas esas situaciones y todos esos personajes. Eso sería extraordinario. Yo me devoraría cualquier cantidad de libros. Hasta yo. Ojalá que se atrevan a hacerlo. Ojalá. Se nos acabó el tiempo, Alex. Nos toca despedirnos ya aquí en No Se Diga Más. Y mañana es día festivo, a propósito que celebramos el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. O sea que no nos hablamos más hasta el lunes. Así es. ¿Qué día es el lunes? El lunes es 27. ¿Segura? Sí. Bueno, con las dudas de Karina de si es 27, nos vemos entonces según Karina el lunes 27. Ok. No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.